¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este es un episodio más de 30 minutos con, y en este caso estoy con mi amiga y colega Ceci Asensio. Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal nuestra telepatía? Que nos equivocamos de día los dos. Los dos nos equivocamos, pero bueno. Así que nadie plantó a nadie. No, sí fue, de repente fue así como que, ¿te planté? Yo no. Bueno, tú tienes experiencia, vámonos directo, lo viviste en tu casa, lo estás viendo seguramente con pacientes, tú tienes experiencia sobre este tema tan polémico que en otros países como Estados Unidos está bastante regulado con bastantes normas, que es el homeschooling, o en español sería la escuela en Exacto, casa. así es. ¿Qué es eso? Fíjate que te voy a platicar por qué llegué yo al homeschooling. ¿Sí? Principalmente porque mi hija, la más chiquita, le dio terror ir a la escuela. Se aterraba. Entonces, te estoy hablando como 6 años, empecé a investigar. Y me topé con este tema del homeschooling, que surge principalmente en Estados Unidos, en comunidades cristianas, donde buscaban que los niños no fueran a la escuela como para que no se contaminaran, por así decirlo, de un pensamiento diferente, ¿sí? Eran pequeñas comunidades hasta que se hace el programa, ¿sí? Y el programa lo comprabas y te lo mandaban, así. Y en ese entonces salía como en 10,000 pesos, ya, que era más barato que un año escolar, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? El tema es que en México es lo que es educación para los adultos. Es lo mismo, o sea, es un sistema abierto. La diferencia es que en el homeschooling, historia lo manejan de manera diferente, desde una postura más pues, religiosa o más cristiana. Entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, no estoy en contra, pero empecé a buscar el sistema legal principalmente, ¿no? Que fuera realmente acreditado, ¿sí? Y ahí es donde me topo que INEA, o sea, que es CEP, que es Educación para los Adultos, tiene este sistema. Pero ahí viene este secreto o este tema importante que no se ha visto ahorita. O sea, no es nada más sacar a los niños y cuando pase la pandemia los regreso, sobre todo los que están en primaria. ¿Por qué? Porque si tú haces un sistema abierto, tienes que acabar todo el ciclo, o sea, todo primero, segundo, tercero, hasta sexto de primaria o secundaria abierta. No es que tomo 3 días en casa y después tomo en escolarizado. ¿Sí? Entonces, y esto solamente existe hasta que los niños cumplen 10 años. Ya se pueden acreditar por SEP, aunque lleven el sistema de homeschooling y lo compren. Tiene que ser acreditado por la SEP. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, en el caso de Marisol, yo la saqué de la escuela también y a mi hijo grande también lo saqué de la escuela, ellos les decían escuelita en casa. ¿Sí? Entonces, Fernando, que cursó tercero de secundaria, tuvo que acreditar primero y segundo por INEA. ¿Sí? O sea, no se los hacían, los tuvo que volver a presentar en un examen único. Luego cursó tercero de secundaria con los libros de SEP de INEA y así acreditó su secundaria. Marisol hizo un examen, o sea, todo su proceso de que estuvo escolarizada pasó a ser SEP INEA, ¿sí? Y solo hizo sexto de primaria. Pero tanto sexto, o sea, tanto primaria como secundaria, sale con el certificado de INEA. No va a salir con el certificado de la escuela, sino con INEA. En el caso de Valentina, que solo fue preescolar, ahí sí no tienes que acreditar ninguno más que el último año de preescolar. No sé si me di a entender. A ver, vamos en orden. Sí, está un poco Sí, confuso. es complicado. A ver, pero
Es decir, homeschooling sí puede ser certificado por la autoridad oficial. Sí, pero hasta los 10 años. No pueden, o sea, no se acredita hasta que los niños cumplen 10 años y van a hacer un examen único. ¿Sí? Mientras no estuvieron inscritos en ninguna escuela. No, no están inscritos. Ese es el punto importante y el desconocimiento ahorita, que no es oficial. Caray. Sí, y no lo puedes hacer oficial hasta que los niños cumplen 10 años y Sí. empiezan a hacer exámenes en INEA. El INEA incluso te da los libros gratuitos, Sí. de primero, segundo, todo. Y puedes tener un asesor. ¿Sí? Pero no pueden, o sea, supongamos que ahorita en pandemia, un niño que pasaba a primero de primaria, dicen, bueno, pues vamos a hacer homeschooling. Y supongamos que cuando entran a tercero de primaria, lo meto a la escuela. Tienen que acreditar por SEP esos 2 años que no estuvo en la escuela. ¿Sí? No hay un papel oficial, SEP, INEA, o sea, no se mezcla. O es SEP escolarizado o es SEP abierto, que es INEA. No se pueden mezclar. Entonces, cuando tú hagas otro trámite y que en el formulario diga grado cursado por el estudiante, por tu hija, que tiene 9 años, no vas a poner nada, porque Si no está inscrita en nada. no está inscrita en nada. No tiene credencial de ninguna escuela. No hay una credencial de ninguna escuela, sobre todo en la primaria. Sí, sí. O sea, si yo ahorita, suponiendo, si yo ahorita decidí no meter a mi hijo a ninguna escuela y le voy a dar yo, cuando lo quiera escolarizar, ¿cómo voy a comprobar eso? O sea, por eso es importante porque ahorita se hicieron unos grupos que se llaman burbujas, ¿sí? Donde son grupos pequeñitos de mamás que están como cuidando a los niños y haciendo este proceso, ¿no? Pero no está siendo acreditado. O sea, tiene que ser acreditado por una escuela. Entonces, vamos a suponer, si yo decidí, que fue el caso de Valentina, que no lo hice porque no fue tan fácil. Yo quise meter a Valentina a la SEP, o sea, una escuela pública, para que tuviera un registro, sí, y tuviera su sexto. Entonces, tener su certificado de primaria. Sí. No hubo cómo la pudiera yo escribir. Mandé correos y a mí nunca me dieron el matrícula para Valentina. Entonces, le incorporé en una escuela. Porque si no, ese año lo pierde. ¿Sí? Entonces, supongamos, si hay alguna mamá que no quiere llevar a sus hijos a la escuela, lo que es a lo mejor hacer alguna negociación con la escuela, que lo inscriba y lleve el ritmo de mamá, ¿no? En casa, pero que esté inscrito en SEP. Bueno, ahora vamos con, no hay un docente en casa, obviamente, hay una mamá. Hay una mamá. O un papá. Pero en los padres no necesariamente estamos capacitados para la enseñanza de las matemáticas, de la geografía. A ver cómo está eso. Fíjate, en mi caso, yo me basaba en los libros que me dio la SEP. Sí. Me basaba y sí fui la maestra en primaria, sexto de primaria y preescolar. Sí. ¿Sí? Entonces, pues sí, es el riesgo. No estamos capacitados. Entonces, había que leer, investigar con ellos y hacer ejercicios con ellos y los llevaba a museos. Pero, o sea... Pues ahí está un punto de oportunidad y de negocio. Tener una sociedad para capacitar en métodos didácticos a los papás. Pudiera ser. O sea, aquí el punto es que, al menos de que ahorita la SEP, pero todavía el año pasado que yo investigué, la SEP seguía en este sistema de, si vas a hacer educación en casa, a los 10 años podemos acreditar a tu hijo. Sí. Sí se puede. El punto aquí es que no se mezcla. ¿Sí? Que, o sea, SEP escolarizado es una cosa, INEA es otra cosa. Sí. O sea, yo no puedo hacer primero y segundo en INEA abierto
y luego incorporar. Ese es el tema con la SEP. Si tú tienes, o sea, si ya tienes pensado como mamá o papá que vas a dejar a tu hijo ahorita toda la primaria, entonces sí. Y sí, capacitar a los papás. Sí. Porque sí, pues no, o sea, creo que a mí... ¿Cómo le voy a explicar yo qué es una fracción impropia? ¿Qué es una península, un golfo, una bahía? Dije nombres que ya ni me acuerdo cuál es la diferencia, casi de cada uno, ¿eh? Pero son cosas que vienen en los contenidos de primaria. Sí, o sea, sí, sin embargo, ahorita que lo estás diciendo, hay plataformas. Hay una plataforma que se llama Khan Academic, Sí. que va por grados. ¿Está en español? Está en español. Ah. Está en español y me parece, a lo mejor me equivoco, pero es un chico hindú en Estados Unidos, físico o algo así, Sí, sí. que sus primos que estaban en otro estado, le decían que les explicara, ¿no? Entonces él hizo los videos, pero como no podía mandárselos, se los subió a YouTube. Oh, Y de ya. ahí vieron la oportunidad, hicieron toda la plataforma y hay, me parece que es primaria y secundaria y preparatoria. Tienes razón, ¿no? Claro, me estás actualizando y haciendo pensar. Ahora hay cantidad de materiales en cualquier tutorial que puedas buscar. ¿Qué es una planta fanerógama? Ahí vas a encontrar muchos videos seguramente para niveles muy básicos, para niveles preparatorianos. Tienes razón. Pero hay otro tema, Sí, ¿sí? Cuando yo decidí hacer este homeschooling, que es INEA, Educación sí, en sí. Casa, hablábamos mucho de que los niños no sociabilizaban. Sí, sí. Entonces yo decía, bueno, mis hijos más grandes, pues no eran muy sociables y aparte tenían sus actividades. O sea, uno estaba en la música y la otra estaba en la danza. Y la chiquita la llevaba al parque y hacía amigos. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahorita? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer que los niños interactúen con otros niños? ¿Sí? No es nada, o sea, sí, los niños están enfadados y están hartos de estar sentados frente a la computadora. Sí, sí, sí. Pero de alguna manera están viendo que sus compañeros están igual. Sí. Bueno. ¿Sí? Creo que aquí el objetivo es, vuelvo a lo mismo, hablar con las escuelas y que las escuelas, bueno, les den la información a los papás para que puedan acompañar un poquito a los hijos. Sí, sí. Y si un día el niño no se quiere conectar, pues tampoco se la vamos a hacer de drama, ¿no? Es válido. ¿Sí? Es cansado estar estudiando en línea. O sea, no me imagino los chiquititos que brincaron de primaria, de preescolar a primaria, y los que nunca han ido a la escuela, que están conectados. Sí, sí, claro. Pero principalmente creo que esta inquietud de hablar de los temas, pues se puede decir legal. ¿Qué es legal? Pues voy a tener a mi hijo en casa y no lo voy a llevar a la escuela. Entonces, cuando se acabe la pandemia, ¿qué voy a hacer con él? ¿Me lo voy a seguir quedando en casa? ¿O lo voy a regresar a la escuela? Y ahí sí tenemos que ver este tema de papeles. Sí. Sí, ahorita que dices la palabra legal es que, pues si no das educación, también estás, al menos en una visión superficial, si no das educación, estás faltando a los derechos del niño, a que asista a una escuela. Exacto. ¿Sí? Entonces, al menos que la SEP de veras se ponga ahorita las pilas y diga, ok, vamos a acreditar este tiempo que los niños no fueron a la escuela, ¿sí? Pero ¿cómo los vamos a acreditar? Vamos a permitir un examen, los vamos a evaluar, los vamos a emparejar. ¿Qué es lo que va a pasar con los niños? ¿En qué países, sabes, se hace homeschooling? Del que yo sabía principalmente es en Estados Unidos. Sí. Es muy común. Aquí en México, primero empezó con los niños que tienen alguna enfermedad, que no pueden ir a la escuela, niños artistas, ¿sí? O niños que, por ejemplo, sus papás viajan mucho. Sí, claro. O las ferias, por ejemplo, en las ferias que hay de pueblo, sí, sí, claro. hay carritos donde van los niños a la escuela. Sí. Pero se acreditan por No, INEA. claro, ahora que lo mencionas, es una realidad más presente de lo que imagino. O sea, los protagonistas de Harry Potter, he leído, estudiaron en modalidades o mixtas o en casa, Sí. por su trabajo.
evidentemente. Pero bueno, también aquí en nuestra realidad cercana, los que trabajan en espectáculos de pueblo en pueblo, como acabas de mencionar, es algo más presente, pero que ahorita en la pandemia, Ceci, como que nos cayó el 20 de que hay otros métodos de aprendizaje. No Sí, solamente está el presente en la escuela. sí, exactamente. O sea, eh, creo que aquí el conflicto justo es que en algunas familias esta parte de adaptarse a este nuevo recurso no ha sido fácil. Entonces empiezan a tomar estas opciones como de no meterlos a ningún sistema. Entonces, ahí es donde creo que es bien importante tomar esta atención. No puedo tener a un niño como en el aire. Tiene que formar parte de alguna institución. ¿Sí? A lo mejor los niños que les tocó la pandemia, a lo mejor como el caso de Valentina, y a lo mejor más chiquitos, los que estaban por ahí de cuarto de primaria, que van a cerrar la primaria en pandemia, a estos chiquitos sí les conviene acreditarse por SEP. No los inscribes en ningún lado y los acreditas por SEP, por INEA, pero ya van de salida. Ellos ya van de salida, entonces Sí, sí. lo que vas a hacer es que no pierdan tiempo. O sea, ellos acreditan y después entran a la secundaria normal, que eso sí se puede. Yo termino primaria por INEA y puedo entrar a la preparatoria UNAM o lo que yo quiera. ¿Sí? Lo mismo, acabo secundaria, puedo continuar. Igual preparatoria, puedo entrar a la licenciatura. Solamente que creo que lo que tiene que quedar claro es que es por bloques, no puedo mezclar. Bueno, ¿y qué opinas o qué has visto que pasa con las actividades como educación física, Pues están atrofiados los chiquitos. cuestiones artísticas? Porque bueno, pues, ¿qué otra? Pues todas estas áreas que no son las académicas. Me puedo imaginar, y ya hasta me acordé ahorita, ¿lo conoces? Creo que se apellida Grajales, el profesor Grajales, que es un youtuber ya de matemáticas. No, pero Ah, pues, ser. chécalo, está desde sumas de fracciones con el mismo denominador hasta cuestiones de matemáticas de preparatoria. Y es un éxito el profesor. Y súper didáctico. Y primero empezó, ve sus videos, primero empezó con un pizarrón de su casa. Y ahora ya le ha metido a la tecnología, pero ahí estoy seguro que si yo busco un tema como deja hacer un esfuerzo de memoria, trinomio cuadrado perfecto, que lo vimos en la secundaria, él lo tiene explicado, segurito. Pero, ¿cómo le voy a hacer con educación física? ¿Qué más llevaban mis hijas? Educación artística. ¿Eso va a Es quedar que como una deficiencia? yo creo que eso va a depender de la personalidad de cada niño, porque hay niños que sí aceptan estas actividades extra Sí, en línea, pero hay otros que no las aceptan, porque incluso si te has dado cuenta, hay pintura en línea, hay sí, música en línea, hay poesía y escritura, hay sí, todo en sí, línea. sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchos niños están conectados, su ciclo, o sea, su horario normal académico, y no quieren ir al ballet en la tarde o a la música en la tarde conectados. Entonces, ahí yo sí creo que pues hay una laguna. O sea, yo te puedo decir, en el caso de Valentina es la que sí se conecta perfecto todo el día, Sí, pero ya no quiere hacer otra cosa que conectada. O sea, ni gimnasia, ni pintura, ni música, ni clases de baile, que le intenté de todo y sí. no quiso nada. ¿Qué es lo que le está pasando allá? Que no tiene nada de condición. Ujú. Corre 3 pasos y le duele la cabeza. Sí, Pero sí, hay un punto ahí que sí está siendo complicado. O sea, creo que aquí el reto, o sea, sí, hay muchos cambios, pero tenemos que empezar a aceptar que vamos a vivir con esta sí, situación. sí. Y por lo tanto se me ocurre, por eso te lo dije como verlo como una oportunidad de negocio para los particulares, pero también es una realidad que ya se quedó y que tendría que tener una normativa. Es que estoy casi seguro que lo he visto
en una película, no sé si corresponde a la realidad norteamericana, pero una familia, unos padres decidieron hacer homeschooling de su hijo de 9 años, avisaron a la autoridad y recibieron el paquete oficial didáctico. Bueno, es ¿Y que aquí se hace. qué es lo que van a hacer los papás? Y además el curso de capacitación en línea para ellos. Si hacen el curso de capacitación y reciben el material, ese año que ellos van a convertirse en los docentes papás, se les va, bueno, la autoridad norteamericana lo va a validar. Pero por lo menos vi 2 elementos. El padre tiene que estar capacitado en didáctica y usar los Sí, materiales oficiales. sí. Aquí el de los materiales está resuelto, dijiste. Es que, mira, te lo voy a contar como anécdota. Cuando Okay. yo saqué a mi hijo, el mayor, Sí. estaba en un colegio, como son los colegios particulares, que tú vas a comprar y te entregan el paquete de cuadernos y el paquete de libros y el paquete de materiales, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo iba con un carrito de mandaba para poder jalar todo. Madre mía, sí. Era una cosa, y además terminaba el pobre carrito con las llantas checas, ¿no? Bueno, cuando lo saqué de la escuela y lo metí al sistema CEP, fuimos y nos entregaron en una cajita como de regalo Sí, su materia a cada uno. ya. Y no pagué nada. Y me acuerdo que traía su lápiz, su juego de geometría, su calculadora, Sí. pluma, todo lo que necesitas para... Ah, O sea, ya, no ya. tienes cuaderno, el libro. Entonces, tú escribes a tus hijos por la situación que quieras. Ya, ya. Y la SEP te va a entregar tu paquete de libros. Así en una cajita, así Sí, sí, como sí. la de Mercado Libre que te llega, así te lo entregan. Sí. Ese material sí existe. Sí existe. Ya, ya. Sí. Solamente tenemos que ver esta parte de capacitar a los papás. Y yo creo que yo diría en esta paciencia, ¿no? No correr tanto, porque los papás corremos mucho. Entonces, si alguien, o sea, ahora sí que si algunos papás, alguna familia escuchan esto, tener a los hijos en educación en casa, sí necesitan que alguno de los padres esté al 100% con ellos. No hay de otra. ¿Sí? O sea, es tener este horario, porque aparte no es hazlo, no, es hacer un horario, hacer un Ajá. espacio Ya, ya, ya. Ahora para... sí. Sí, Sí hay una estructura, sí, sí. claro, Ah, pero depende del papá. sí, clase, sí. Ahí sí no te dicen nada, o sea, sí hay, o sea, como tú dices, debe de haber una capacitación, porque este espacio que ves Sí, era una bodega. sí. Era una bodega que cuando hice educación en casa, yo empecé a empujar todo, Sí. puse una mesa y todos los materiales, ¿sí? Teníamos nuestra papelería. Pero ese tiempo que yo estuve con ellos, no hubo café, no hubo teléfono, no hacía nada más que estar con ellos, sobre todo con la más chiquita, ¿sí? Entonces, sí se necesita de estructura, no es, te O dejo sea, el libro, no, no. no, no, está buena la aclaración. O sea, si es una estructura en la que el niño se va a levantar en cierta hora, va a desayunar, va a bañarse y se sienta a la mesa con el padre a estudiar o con la madre a estudiar lo que corresponda en este programa. De 8 a 2, pero no un día, hoy de 8 a 2, mañana tengo flojera de 9 a 3, mañana... Ahora, hay otra cosa que ahorita hiciste que recordara. Sí, Cuando hablamos de un horario con más niños, sí es sí, de 8 a 2. sí, Pero cuando tú estás con tus hijos, sí. con 3 horas que te sientes con ellos, es más que suficiente. No Seguro, sí, necesitan más. sí, seguro. O sea, cuando haces educación en casa, un ciclo escolar que dura 8 meses, Sí, tú lo haces en 3 meses. sí, Porque segurísimo. estás ahí. Sí. Pero, y aquí hay otro elemento, las edades distintas de los hijos. Cada uno podría ser una familia telerín, ¿eh? Desde preescolares, primaria, y otro en secundaria, La mía, esa es así, la mía. Sí, uno de cada nivel escolar. sí, yo tuve preescolar a Valentina, Sí, sexto de primaria Marisol sí, y tercero de secundaria Fernando. Fernando, yo nada más le dije, tienes que prepararte para esta fecha, sí, porque si no entregamos papeles para esta fecha, te desfasas de entrar a la preparatoria sí, regular. En el caso de Marisol, pues ahí me turnaba entre Valentina y ella, pero a Valentina
que estaba en preescolar y a Marisol en sexto de primaria, sí las tenía juntas y ahí me dividía con ellas. ¿Sí? Entonces, en ese entonces, pues te estoy hablando que fue sexto de primaria, Marisol tiene 21 años, empezaban el iPad. Sí. Entonces ya le ponía yo a que buscara en lo que se atoraba, que lo buscara en el iPad. Pero sí, no es nada más saco a mi hijo de la escuela y yo me lo quedo. No, eso no, es prepararlas, es preparar una clase, es entender que tu hijo tiene que cubrir un conocimiento para que pueda pasarlo. O sea, es preparar, por lo que me dices, desde preparar el espacio. Sí, sí, porque sí. es el espacio donde esté su mesa, su librero, su tableta, es de cada uno. Material, por ejemplo, recuerdo mucho una vez que Marisol tenía que ver el intestino delgado y el intestino grueso, entonces yo lo que hice fue, pues dice que mide tanto, pues agarro la plastilina y ya son del metro, ¿no? Entonces era así como, ¿a poco tengo eso aquí adentro? Sí. Tuvimos que hacernos de material, no había de otra, o sea, había hojas, lápices, spritz, plastilina, el mapa. Marisol le costó mucho trabajo geografía y hasta que yo le compré un rompecabezas para que ella pusiera los estados, hasta entonces pudo ubicar dónde estaba cada estado. Pero, o sea, creo que aquí el reto es que yo ahorita no pudiera hacer educación en casa. En ese momento que hice educación en casa, yo estaba 100% con mis hijos. Sí. No hacía otra cosa. No es que tengo trabajo, voy a atender el teléfono, no. Estaba con ellos, porque aparte había veces que íbamos al parque o al museo, porque se trata de eso. Sí, sí, claro. Para mí fue la mejor experiencia que tuve. O sea, a mí sí me encantó, pero no creo tener ahorita la capacidad para hacerlo. O sea, por eso digo, a ver, no es nada más sacamos al niño, es preparamos el espacio, tenemos el material y además yo voy a estar, o sea, mamá o papá, va a estar comprometido que va a estar ahí. No es, ahora no puedo darte clases, no se puede. Si alguien quiere contactarte para que le orientes sobre cómo llevar esta modalidad homeschooling, ¿dónde puede hacerlo, Cecilia? Puedo hacerlo con en mi teléfono o en mis redes. O sea, doy en mi teléfono, es 55 28 98 22 94. Mis redes sociales son psicóloga Ceci Asensio en Instagram y también tengo la página en Facebook. Perfecto, pues por lo pronto, muchas gracias porque estuvo muy interesante. Homeschooling tiene una estructura, requiere una capacitación, requiere que la mamá o el papá estén de tiempo importante, por lo menos 3 horas, dedicados a su hijo. Sí. No es de prende la computadora, aquí están tus libros y mientras yo estoy en la oficina. No. Va. Sí. Muy, muy interesante esto. Gracias, Entonces, Ceci. Y porque es algo que la pandemia nos está obligando a pensar en otras modalidades. Y que si las hacemos... ¿Cómo? Y no está mal, o sea, sí funciona. Sí, sí. Y que estoy viendo que funcionan. Y no son nuevas tampoco. Sí, sí, claro. No, solo... claro, el Zoom ya existía antes de la pandemia. Y ahora creemos todos que lo inventó la pandemia y no. Ya estaban ahí las cuestiones tecnológicas, los métodos en línea, las escuelas abiertas, modelos híbridos. La pandemia solamente hizo evidente que las modalidades de educación pueden ser diversas. Así es. Y que funciona. Y funciona bien. Sí. Perfecto, Ceci. Pues estamos en contacto para la siguiente. Gracias. Sí, hasta luego. Bye.